estas. Y aquí entonces tenemos que traer aquí en esta columna, bueno, esto lo voy a echar aquí un poquito para que vean mejor. Aquí en esta columnita voy a acercarme un poquito más. Aquí donde dice recargos y extras tenemos que traer, miren que ya hicimos el cálculo de los recargos y extras y tenemos que traer el valor total de esos recargos y extras liquidados en esa hojita de recargos, traer ese valor acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la función buscar v. Siendo una función sumamente importante allí, hoy en día se maneja también la función buscar x, ¿sí? Que para efectos del curso no la vamos a ver allí, pero digamos se puede ver. Básicamente es teniendo en cuenta pues, de que las personas a veces no todos tienen versiones superiores, versiones de Excel a partir del 2019, sino que teniendo en cuenta que personas pueden tener versión 2010 de Excel, 2013, 2016. Entonces ahí no encontrarían una función. Normalmente pues, esas nuevas funciones o esos nuevos avances que han habido en Excel aparecen en las versiones 2019, 365. Entonces digamos que estamos manejando ahí unas funciones o unas operaciones estándar, ¿no? Que se pueden usar en cualquier equipo, bajo cualquier sistema operativo y bajo, digamos, Office, ¿sí? Sistemas del Office, ¿sí? Versiones de Office 2010, 2013, 2016, 2019, ¿sí? Y todas, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un buscar V. Entonces vamos a aplicar aquí la función buscar V. ¿Para qué? Para buscar entonces de acuerdo a la cédula, porque ya va a ser de acuerdo a la cédula. ¿Por qué? Porque miren que aquí tenemos cédula, tenemos aquí de primerita. ¿Sí? Quitemos incluso estos colores. Este color se lo habíamos puesto allí como, como, pues gráficamente como una guía, ¿no? De qué es lo que tenemos que seleccionar. Vamos a quitarle ese color allí para que quede normal. Pues vamos a hacer aquí el buscar B. El buscar B, como les recuerdo, es por cédula, ¿no? ¿Por qué? Porque es la variable que nos une o la llave que nos une esa hojita de nómina con esta hojita de recargos. Miren que acá está la cédula también, ¿no? O sea, siempre que se haga una búsqueda se debe hacer con una llave única, que puede ser la cédula, el NIP, número de placa de un vehículo, código de un activo, código de inventario, número de factura, número de transacción, ¿sí? Eh, pues la llave que se tenga, ¿sí? Pero que sea única. Entonces vamos a hacer aquí el buscar. Nos vamos por FDX, ahí en insertar funciones, en usar recientemente, por aquí está buscar B, ahí también encontramos esas funciones. Esta es una función pues que se usa mucho, ¿no? Entre otras cosas pues. Hay otras maneras de hacer buscar B, otras funciones que hacen lo mismo que el buscar B y son muy potentes, pero inicialmente digamos aquí venimos haciendo como un barrido de funciones a través de funciones que son muy comunes y ya uno después lo que va haciendo es como irse abriendo, ¿no? Ir viendo esas nuevas funciones que se pueden usar allí. Entonces, ¿qué tabla matriz? Nos vamos acá a recargos, seleccionamos esto aquí, de cédula hasta el final, porque miren que el valor que tenemos que traernos es la última columna. Es todo ese rango, y todo ese rango se ancla. F4. Indicador de columna creo que es la 19, creo que sí, creo que es la 19. Eh, y aquí dice rango, realmente es ordenado, ¿no? Eso hay que mirarlo como un ordenado. Si está ordenado, no la cédula. Como no están ordenadas, cero. Le voy a dar a aceptar y venimos y contamos esas columnas a ver si es la 19. Listo, le di a aceptar allí, me trajo el valor, pero miremos aquí. Vamos a pararnos aquí y voy a irme hasta el final. Entonces son 19 celdas que hay allí. Si recuento 19, está bien, es la columna número 19, o sea que está bien, lo está haciendo bien. Lo hicimos bien allí. Devolvámonos aquí a la nómina, arrastramos esa fórmula, pues la copiamos también, ¿no? Control C, podemos venirnos así, pegar, control V, copiar y pegar. Hay muchas maneras de arrastrar con el doble clic. ¿Por qué no uso el doble clic? Porque en mi computador o con este no me funciona el doble clic, entonces por ahora no lo estoy usando, pero con doble clic se puede arrastrar, ¿no? Sí, se puede arrastrar con el doble clic. En la esquinita, siempre le das a hacer la primera fórmula, anclar lo que haya que anclar o fijar, y ahí procede uno a arrastrar la fórmula para los demás. Miren que estoy dándole hasta un tamaño un poquito más grande, que quede en negrilla. Ahora, muchas veces le dicen, no, pero es que ya programas de nómina existen. Claro, existen muchos programas de nómina, pero digamos para que se den cuenta de la versatilidad del Excel, ¿no?
Y entre otras cosas les cuento, yo hago mucho provecho, mucho programita de nómina a muchas empresas pequeñas, de pronto no empresas grandes, porque ellos tienen su sistema de nómina, pero sí se lo he hecho a empresas medianas y pequeñas, ¿sí? Que son muy, que no requieren de pronto un programa muy de nómina, digamos, súper avanzado, ¿no? Entonces son 10 15 20 personas, entonces las hace uno en Excel. Si maneja uno allí en Excel, en hojitas electrónicas, una estructura de acuerdo a como ellos lo requieran, porque cambia mucho de una empresa a otra, ¿no? Eso sí es claro, ¿no? Sí, a veces uno quisiera como que todas fueran lo mismo, pero no, varían mucho. Vamos a ocultar aquí este comentario. Estoy ocultando el comentario ahí, voy a abrir el total de Vengos. Y aquí dice que el total de Vengos es la suma de todos los ingresos. Sí, suma de todos los ingresos. Los ingresos, pues básicamente son aquí lo que es el sueldo, el subsidio de transporte, la bonificación y los recargos y esto. Vamos a hacer una autosuma allí, una autosuma de esto. Y observen que la autosuma tiene una particularidad, ¿no? Que a pesar de que haya un texto atravesado allí, no lo tiene en cuenta. Entonces él no tiene en cuenta esa celda que tiene ese texto y suma los valores. Sí, esa es la característica importante de esa autosuma allí, pero se puede hacer también sumando uno por uno, ¿no? O como uno quiera, este más este más este más este, ¿no? En esa celda. Bueno, ¿y qué es el IBC? El IBC es el ingreso base de cotización. ¿Sí? El IBC es el ingreso base de cotización que normalmente pues, se usa para liquidar o para calcular lo que es las deducciones, en este caso, por ejemplo, deducciones de salud, pensión, ¿sí? Entonces vamos a calcular aquí el IBC. IBC significa ingreso base de cotización y corresponde al total de Vengos, que es el que acabamos de calcular, menos el subsidio de transporte. Claro, el IBC no tiene en cuenta el subsidio de transporte, ¿sí? Menos este subsidio de transporte. Entonces, miren que ahí queda así y procedemos a arrastrar la fórmula. Y a partir de ese IBC, que es la base para la liquidación de lo que es la seguridad social, liquidamos aquí pues lo que es la parte de salud, pensión. Vamos a hacer esto, es una formulita aquí pues muy sencilla. De la control C, control V aquí. Vamos a poner esto más grande, que quede en negrilla. Allí. Vamos a calcular aquí entonces deducción en salud, mostrar, y que son operaciones allí, digamos, básicas que estamos haciendo. En este caso son unas multiplicaciones allí, muy sencilla, ¿no? Un porcentaje que se tiene por ese IBC. Tenemos este aquí también. Entonces, deducción salud, ese es el IBC calculado, que acabamos de calcular, por el porcentaje de salud. El porcentaje de salud es este 4% que anda por acá, que se ancla porque está por fuera, y enter. Pensión es el mismo procedimiento, es ese IBC que calculamos por el porcentaje de pensión, que en este caso es el mismo, ¿no? 4%. Y vuelve y se ancla, y enter. Seleccionamos las dos variables o las dos fórmulas y procedemos a arrastrar esas fórmulas. Y nos da para todos. Mírenlo allí. Ahí nos dio la fórmula de deducción en pensión y deducción en salud. Fondo de solidaridad pensional. Mostrar. Fondo de solidaridad pensional. FSP significa Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo pues que tiene el Estado donde le deducen a personas que ganen más de 4 salarios mínimos, le deducen más de que ganen más de si el salario de ellos o si el IBC de ellos es mayor a 4 salarios mínimos, se le deduce el porcentaje de fondo de solidaridad pensional, que es el 1%. Si ustedes miran las variables aquí, van a ver que ese porcentaje está allí. Entonces, solo los que ganen más de 4 salarios mínimos, ¿sí? Solo los que ganen más de 4 salarios mínimos. Vamos a hacer esa operación. Entonces es una función sí realmente. Esto es una función sí. Vamos a aplicar allí la función sí. Vamos a aplicar allí la función sí. Me estoy acercando un poco para poder ver mejor la fórmula. Función sí. Entonces, esa es una condición, ¿no? Como es una condición, ahora, ¿por qué sé que es una condición? Porque mire que la condición es que sean mayores o iguales a 4 salarios mínimos. Esa es la condición, ¿sí? Entonces, cuando aparecen condiciones, recuerden, se usa la función sí. Hasta ahora estamos viendo funciones de una en una, apenas hemos visto una sola funcioncita anidada por allá, pero vamos a tocar funciones anidadas, ¿no? Después de este ejercicio vamos a tocar un ejercicio de solo funciones anidadas, los sí, los sí o, los sí, sí, y algunas otras funciones anidadas. Entonces, esta es una función sí, entonces
Recuerden que la función sí pues la encontramos en f de x, en la categoría lógica, función sí o condicional sí, condicional sí. Se llama función sí o condicional sí. Ella como tal tiene su prueba lógica, tiene su valor sí verdadero, son los argumentos, ¿no? Y esta función sí merece que uno haga el análisis antes de empezar a hacer la fórmula, el valor sí falso. Es una función de análisis, ¿no? Realmente. Sumamente importante. Hay veces que la gente quiere como saltarse la formulación, las funciones. Y no, este tipo de funciones se deben manejar muy bien porque incluso se manejan mucho en las demás aplicaciones o en los demás programas. Power Query, Power Pivot, Power BI. Y si se mete pues a ver algunos otros tipos de programación, como por ejemplo el lenguaje R, Python, no, pues ahí más que nunca va a ser macros, por ejemplo en el mismo Excel. La función if, ahí va a aparecer. ¿Sí? Y los ciclos, en este caso pues función sí. Entonces, bueno, ¿y qué vamos a colocar aquí? El análisis viene aquí, ¿no? Entonces, no solamente es conocer las funciones, sino tener buen análisis. Entonces, prueba lógica, dice. Si el IBC mayor o igual a 4 por salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué sucede? Si eso se cumple, ¿qué sucede? Entonces, aplica el porcentaje IBC por porcentaje de fondo de solidaridad pensional. Entonces, él coja el IBC o tome el IBC y multiplíquelo por el porcentaje de fondo de solidaridad pensional. ¿Qué pasa si es falso? Que si es falso, cero. Claro, no se deduce. Está listo. Miren, ahí tenemos ya nuestro sí. Ese es nuestro sí, el que vamos a aplicar aquí. Ahora sí vamos a hacerlo aquí. Entonces la parte del análisis es clave, ¿no? Esto quiere decir que el análisis pues va inmerso, ¿no? Dentro de todo esto. El conocimiento de los procesos, ¿no? Estos ejercicios son muy importantes porque, pues de todas maneras, pues, digamos, hay un conocimiento de los procesos y básicamente se trabaja en función de eso, ¿no? Cómo se aplican allí. En donde no, digamos, no se maneja ningún concepto, entonces pues yo se los diré que se tomó esto así para hacer de pronto que el ejercicio sea más corto o saltarnos algún paso allí que de pronto no sea relevante. Listo, entonces fondo de solidaridad pensional. Esa es la función sí, me paro en la celda, entro por f de x y aquí entonces seleccionamos la función sí, que está en lógica, ¿no? En la categoría lógica. Entonces dice allí, si el IBC, este IBC que acabamos de calcular es mayor o igual a 4 por el salario mínimo mensual legal vigente, que es este, ¿no? 1.160.000. Como está por fuera, por allá arriba, se ancla. Pues miren que aparecen conceptos de celdas fijas, análisis. ¿Qué pasa si es verdadero? Entonces tome el IBC y multiplíquelo por el porcentaje de fondo de solidaridad pensional, que lo tenemos aquí, el 1%, que está también por fuera de la tabla, un F4 allí. ¿Qué pasa si es falso? Cero. Y miren que con esa instrucción allí, entonces nos calcula allí el porcentaje de fondo de solidaridad pensional. Voy a darle aquí un formato número. No, démosle un formato, démosle moneda y sin decimales y arrastrémoslo. Y miren que allí nos van a dar todos sus valores, los que tienen. Sí, entonces aparecen como cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, dos, cuatro. Cuatro personas nomás tienen, se les va a deducir porque son los que más ganan realmente, ¿no? Pues de acuerdo al ejercicio. Miren que esa es una función sí, que es esta. Esa función sí, control C de escape, venimos aquí, la pegamos aquí. Entonces, digamos que en el Excel, digamos, hay unas funciones que son sumamente importantes dominar. Función sí, función buscar. ¿Ve? Ya pueden ir viendo, pues, esas dos funciones lo importante que son, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? La parte del análisis, sumamente importante.